prometido. Él dijo, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Él es la garantía de que Dios ha escuchado nuestra oración. Dice amén, hermano. Por favor, amén. Acompáñenme a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Estoy contento. Estoy nervioso, pero estoy contento por poder predicar hoy, y estoy contento porque Dios me habló para hablarle hoy a usted. Y yo no me puse de acuerdo nunca con el pastor Johnny Rico, pero el Espíritu que está en nosotros, Él sí está de acuerdo. Así que yo hoy también vengo a hablar sobre la fe. Hay que entender lo que Dios está haciendo. Dios está llenando nuestra fe. Con la fe podemos alcanzar cualquier cosa. Y el mensaje que traigo hoy es un obsequio para usted, una herramienta que usted va a tener de ahora en adelante para que su fe aumente y siga aumentando. Y si su fe aumenta, la cantidad de milagros que vas a recibir va a aumentar. ¿Usted cree eso en esta mañana? Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer el versículo 3. Saludamos a todos los hermanos que desde la transmisión nos ven, a nuestros apóstoles, Ahmed y Carmen. Y yo sé que Dios ha sanado a nuestra pastora Carmen, no tengo duda de eso, y a todos los que están enfermos. En el nombre de Jesús. Hebreos 11:3. ¿Estamos allí, mis hermanos? Leemos la palabra en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Dice la Escritura: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a leerlo de nuevo, todos bien fuerte. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque estamos aquí. Y gracias porque tú estás aquí. Gracias, tú eres la persona que de verdad importa en este lugar. Este culto es para ti, Señor. Tú me has hablado a mí. Dios, yo te pido que me ayudes para compartir esto a tu iglesia y que todos seamos edificados con tu palabra. En el nombre de Jesús, toda obra de oscuridad, toda retaliación, todo bloqueo, toda laguna mental, todo lo que quiera atacarme a mí o atacar a mi hermano, ahora lo reprendo en el nombre de Jesús y lo inhabilito por el poder de la palabra. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Este mensaje lo he titulado La lógica de la fe. Entonces usted va a mirar al que está a su lado con seriedad y le va a decir la lógica de la fe. Quiero preguntar, ¿cuántos aquí tienen fe en el Señor Jesucristo? Eso debió ser más fuerte. ¿Cuántos aquí tienen fe en el Señor Jesucristo? Ahora quiero hacer una pregunta que usted debe responder con humildad. ¿Cuántos aquí quieren tener más fe en el Señor Jesucristo? Para eso hemos venido hoy, para tener más fe, para alcanzar más cosas por nuestra fe. Quiero decirle que la fe es la moneda del reino. La moneda de Colombia es el peso colombiano. La moneda de Estados Unidos, ¿cuántas personas con visa vemos aquí? Y con empresas en Estados Unidos. Bueno, entonces, como usted y yo conocemos ese contexto, sabemos que la moneda de Estados Unidos es el dólar americano. No puede existir transacción sin el uso de esa moneda en el reino de Dios.
En el reino de los cielos, la moneda es la fe. No existe transacción en el reino si no damos el depósito de fe. Hechos 14:9 habla de la historia de el apóstol Pablo frente a un hombre en una ciudad que se llamaba Listra. Dice que estaba lisiado de pie, que era cojo de nacimiento y que jamás había andado. Dice que ese oyó hablar a Pablo y Pablo lo miró y dijo Pablo que tenía fe para ser sanado. En ese momento aquel paralítico, aquel cojo, aquel lisiado de Listra estaba dando el depósito de la moneda de la fe y enseguida se liberó la transacción. Yo he venido a hablarle hoy a un pueblo que está esperando una transacción del cielo, que está esperando la transacción de su milagro, que está esperando la transacción de su sanidad, que está esperando la transacción de la liberación de su casa, que está esperando la transacción de la liberación de sus hijos, que está esperando la transacción de la conversión de toda su casa. Necesitamos entonces dar el depósito en la moneda de la fe. Dice amén, hermano. Este hombre, para resumir la historia, dice que se puso derecho sobre sus pies y anduvo. Se dio por completo la transacción. Además debo recordarle, primero quiero recordarle unas cosas que usted sabe y después le voy a liberar el rema. Yo quiero liberárselo hoy. Pero primero le voy a recordar unas cositas. Todo en el reino es por fe. Todo en el reino es por fe. Dice unos versículos más adelante, y lo vamos a leer de hecho, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe no se puede hacer nada. Hermano, ¿cuántos quieren un milagro de Dios? Suceden por fe. ¿Cuántos quieren una sanidad? Suceden por fe. ¿A cuánto les gusta ofrendar? Eso es por fe. El versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. Por la fe ofrendó. ¿Cuántos serán arrebatados el día que suene la trompeta? Eso es por fe. El versículo 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto, fue arrebatado. Todo, amado hermano, todo en el reino es por fe. ¿Estamos claros en eso? ¿Y qué es la fe? Alguien que lea el versículo 1 con voz de trompeta. Un aplauso para la hermana Lilian, por favor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe significa confianza. Diga conmigo, confianza. La fe significa seguridad. Diga conmigo, seguridad. Además de esto, quiero recordarte que la fe es la que nos proporciona la sustancia para nuestra esperanza futura. Una persona sin fe es una persona que no espera nada de su vida. Es una persona que le da lo mismo si está o si no está y por eso se suicida. Porque no hay fe, no tiene esperanza para su futuro. ¿Cuántos han pasado problemas aquí? Yo levanto las dos manos y un pie, no puedo levantar el otro pie porque me caigo. Pero todos hemos pasado problemas, sin embargo estamos aquí. ¿Sabe por qué? Por la fe. La fe nos sostuvo en la esperanza de nuestro futuro. Alguien como Job, que tenía todo el billete del mundo, así como mi hermano Marquito, que es un hombre millonario. Alguien como Job, que perdió todo, habiéndolo tenido todo, lo perdió todo. Tuvo hasta un cáncer en la piel. Pudiésemos hablar de un cáncer que estaba haciendo metástasis porque dice que desde la cabeza hasta el pie estaba cubierto de una sarna maligna. Aún así, y aunque hasta los amigos perdió, porque ese Bildad Sofar y el otro que se me olvidó, Elifaz, y Eliú fue el más jovencito que llegó de último, esos eran amigos de él, pero cuando Job necesitaba que lo alentaran, fue en contra. Ojo con esos amigos, hermano, mejor es
tenerlos de lejito. Tremendo. Pero un hombre que perdió todo fue capaz de decir en el capítulo 19, versículo 25, estando en la peor condición de su vida, estando en el peor momento, pudo levantar su voz y decir, yo sé. No yo, pero yo, ay, ojalá. No, no, no. Yo sé. Alguien que levanta el dedo profético y diga, yo sé. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y al final del polvo se levantará. Y empezó a hablar de su cáncer y dijo, y aún después de deshecha esta mi piel, en mi carne, o sea, si me quede en el mero cuero y en la mera carne, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo con mis ojos y no otro. ¿Qué tenía Job? Fe. La fe le proporcionó a Job la esperanza para su futuro. ¿Quién le garantizaba a Job que iba a recuperar algo? Él no pagó ningún seguro de lo que nos pone a nosotros Bancolombia y todas las... Lo que no solicitamos ellos se nos solicitan a nosotros para comprar seguro. Job no compró eso. Job perdió todo y lo perdió y ya no había nada que hacer. ¿Quién le daba a Job esa confianza, esa seguridad, esa esperanza? La fe que él tenía en su Señor. Amén, hermanos. Por eso sigo aquí recordándole cosas, amados. Por eso, primera los Corintios 13:13 nos recuerda que la fe es una de las tres cosas que permanecen para siempre. Dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. La fe es una de las cosas que deben permanecer para siempre. Eso es que es la fe. Ahora, ¿qué no es la fe? La fe no es credulidad. Credulidad significa facilidad para creer cualquier cosa. Segunda de Pedro 1:16, el apóstol Pedro se pone el overol de maestro y le dice, yo quiero que ustedes estén claros en lo que es la fe. Porque nosotros no hemos dado a conocer ni el poder ni la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Cuántos han visto la majestad de Dios? ¿Cuántos conocen la palabra de Dios? Eso es lo que fundamenta su fe. La fe no está fundada en el aire, no. Job no tenía nada y creía en su futuro, pero no estaba fundado en el aire. Él había visto ya la majestad del Señor. Entonces la fe no descansa en fábula, no descansa en cuento, no descansa en mito, no descansa en agüero, porque no es credulidad, no es superstición. Hoy no me puedo bañar porque es viernes 13. ¿Usted cree que eso es fe? ¿Cree que si se baña le sale la pata sola? Eso no es fe, cree algo, está creyendo algo, pero eso no es fe, eso es credulidad, es facilidad para creer cualquier cosa. Mira, se cayó el tarro de la sal, vamos a mudarnos porque esos son 7 años de mala suerte. Eso no es fe, eso es credulidad. Amén, hermanos. Ok, lo segundo que le quiero decir, habiendo recordado lo que es y lo que no es la fe, es que la Biblia, su atención por aquí, si se me pierde en un momento, se puede perder el hilo del mensaje. La Biblia sugiere que la fe tiene etapas, medidas, niveles, dimensiones. Yo quiero demostrárselo. Hay un manifiesto doctrinal acerca de las medidas de la fe. Romanos 12:3, el apóstol Pablo dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, Romanos 12:3, yo lo voy mencionando aquí para no detenernos tanto, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe. Luego en Romanos capítulo 12, versículo 6, el apóstol Pablo está hablando de los dones, específicamente de ministrar el don de profecía, y dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Es un manifiesto doctrinal. La fe tiene medidas.
Dígale al que está a su lado, la fe tiene medidas, la fe tiene niveles. Ahora, le dije, es un manifiesto doctrinal, pero también hay un manifiesto práctico. Jesucristo y sus apóstoles, sus seguidores, los apóstoles del Cordero, nos muestran muchos calificativos de la fe. Es decir, síganme aquí esta línea. Entiendo por la palabra, por la doctrina del apóstol Pablo, que la fe tiene medidas. Pero además lo entiendo por la manera en que Jesucristo hablaba de la fe. Si usted tiene con qué apuntar, coja dictado rápido, que le voy a mencionar muy rápidamente. Solo quiero que usted vea los calificativos de fe que se usa en la Biblia. En Marcos 4:40 se nos habla de la fe nula. Este es el caso de la gran tempestad. Dice que se subieron a la barca, Jesús se durmió por el cabezal y llegó una tormenta fuerte y Jesucristo ahí calmadito durmiendo. ¿A cuánto le gustan dormir calmado? Jesucristo es experto en eso. Él se calma, Él la coge suave. Dígale al que está a su lado, cógela suave. Pero los discípulos no. Los discípulos se alarmaron y le gritaron a Jesús, ajá. Qué falta de respeto. Ajá. Y tú no tienes cuidado que nos estamos muriendo. Y Jesús se levanta. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Mira la tormenta esta. Y mire lo que le dijo Jesucristo. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿No tenéis fe? ¿Sí ve? ¿Qué nivel de fe es eso? 1, 2, 3. Es 0. Fe nula. Luego nos habla de poca fe. Y entre otras cosas se lo menciona siempre a los discípulos. Mateo 6:30, 14:31, 16:8, 17:20 y 12:28. Le dice Jesús a los discípulos algo como: si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces mire, fe nula, poca fe. Luego hay otro tipo de fe que es la fe voluble. Lucas 8:25 y Lucas 22:32. Jesucristo, le menciono los dos casos. En una tempestad que enfrentaban, Jesucristo le dijo a los discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Es decir, que ellos tenían una fe que a veces estaba aquí y a veces estaba por otro lado. Es una fe voluble. Y de hecho el caso de Pedro, cuando Jesucristo le dice: Satanás te ha pedido ¿para qué? Y yo he rogado ¿para qué? Para que no falte su fe. Es decir, que Pedro a veces tenía una fe voluble, a veces estaba, a veces no estaba. Fe nula, poca fe, fe voluble. Luego Santiago capítulo 2 nos habla de la fe muerta. Dice que la fe sin obra es ¿cómo? Es una fe que está inhabilitada. Luego nos habla los evangelios acerca de la presencia de la fe, es decir, una fe que existe solamente, no la califica, solamente dice que hay fe y sobre eso está en los evangelios sinópticos. Luego Mateo 17:20, Lucas 17:6, Hechos 14:9, nos hablan de algo que quiero mencionar: la fe suficiente. ¿Usted recuerda cuando Jesús habló de la fe del grano de mostaza? Él dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. El grano de mostaza, o sea, la fe como el grano de mostaza, no quiere decir que es la fe más pequeña, no. Quiere decir, puedo cambiar las palabras del texto manteniendo el mismo sentido, diciendo esto: si ustedes tuviesen la fe suficiente, podrían decir a este monte: quítate y échate al mar. Jesucristo le está hablando a los apóstoles acerca de la medida de fe suficiente para lograr algunas cosas. Luego Mateo 8:10 y Lucas 7:5 nos habla de la fe incomparable. Dígale al que está a su lado: fe incomparable. Estos dos pasajes son el mismo caso del siervo del centurión. Dice: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como en la vid verdadera. De eso estoy hablando, voy a repetirlo.
Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como en la vid verdadera. Está diciendo Jesucristo, no tengo con qué comparar la fe de este hombre. Es una fe incomparable. Luego, el caso de la mujer cananea. Mateo la llama cananea, Marcos la llama sirofenicia, es el mismo caso. Aquí el calificativo de su fe es fe grande. Jesucristo dice, oh mujer, grande es tu fe. Le calificó la fe como grande. Mire todo lo que llevamos: fe nula, poca fe, solamente fe, fe suficiente, fe muerta, fe voluble, gracias Pastor Marco, fe incomparable, fe grande. Segunda a los Corintios 8:7 habla de otro calificativo de fe, dice fe abundante. Pablo le dice a los corintios, por tanto, como en todo abundáis en fe. Está diciendo, ustedes tienen una fe no grande, no poca, tienen una fe abundante. Luego, Hechos 6:5 y Hechos 11:24 nos hablan de Esteban y de Bernabé, respectivamente. Da otro calificativo para la fe. Dice, lleno de fe. Hechos 6:5 de Esteban dice que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y 11:24 dice de Bernabé, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Santiago 2:5, le dije que eran varios, que tenía que tomar dictado rápido. Santiago 2:5 nos habla de otro calificativo de fe. Dice, rico en fe. Yo le hago ahora un resumen cortico, por misericordia. Santiago dice, hermanos míos, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, es decir, para que en ellos la fe sea desbordante. Pedro en las dos cartas nos habla de otro calificativo de la fe. Dice fe preciosa. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y segunda de Pedro 1:1 dice, los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esa es la fe preciosa. Y por último, y acá vamos a llegar todos en el día de hoy, la fe perfecta. Dígale al que está a su lado, la fe perfecta. Santiago 2:22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Está hablando aquí del caso de Abraham. Dice que su fe llegó a ser calificada como perfecta cuando obró. Pero de eso hablamos como en 2 horas que llegue a ese punto. De eso estoy hablando. Bueno, resumen. Fe nula, Marcos 4:40. Poca fe, le voy a dar una o dos citas nada más de cada uno. Poca fe, Mateo 6:30. Fe voluble, Lucas 22:32. Fe muerta, Santiago capítulo 2. Fe existente, podríamos decir, solamente fe, Mateo 21:21. Fe suficiente, Hechos 14:9. Fe incomparable, Mateo 8:10. Fe grande, Mateo 15:28. Fe abundante, segunda a los Corintios 8:7. Lleno de fe, Hechos 6:11. Rico en fe, Santiago 2:5. Fe preciosa, primera de Pedro 1:7 y segunda de Pedro 1:1. Es en las dos cartas, primera de Pedro 1:7 y segunda de Pedro 1:1. Y fe perfecta, Santiago 2:22. ¿Continuamos? Perfecto. Ok, vimos que fe, que no es fe, y ya quedó claro que existen las medidas de la fe, los niveles de la fe, según el manifiesto doctrinal de Pablo en Romanos capítulo 12 y según todo el calificativo de fe que tiene el Nuevo Testamento que acabamos de pasearnos ahora. Entonces, si hay muchos niveles o si hay muchas dimensiones de la fe, debemos procurar las mayores y debemos procurar aumentar la nuestra. Hermano, voy a repetir.
Si existen muchos niveles de fe y si existen muchas dimensiones y muchas medidas de fe, debemos procurar las mayores. Y debemos procurar que la fe nuestra, ¿cuántos tienen fe aquí? La fe nuestra ahora sea mayor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso también está en la Biblia, Lucas 17:5. Los discípulos hicieron una oración y dijeron: Señor, aumentanos la fe. Ellos se dieron cuenta que cuando llegaba el endemoniado se ponían a pelear porque ninguno lo podía echar fuera. Y venía Jesucristo y le decía: bueno, para afuera. Y se iba dando alaridos y la persona quedaba como muerta y Jesús lo restablecía. Y todos ellos miraban. Y cuando alguno se atrevía a preguntar por qué nosotros no lo pudimos echar fuera, Jesús les sacaba la respuesta correcta: por vuestra poca fe. Ellos dijeron: o sea que lo que yo necesito es más fe, porque ellos tenían fe, poca, pero tenían. Entonces ellos dijeron: lo que yo necesito es aumentar mi fe. Y tiraron la de Timarín de Dopingüe y le cayó a Pedro, probablemente, casi siempre le caía a él. Le tocaba decirle al Señor que le aumentara la fe. Llega Pedro y le dice a Jesús: Señor, excelentísimo maestro, rabí de rabís, vengo a decirte de parte del comité de los 12 apóstoles del Cordero que nos hagas el favor de aumentarnos la fe. ¿Cuántos quieren hacer esa oración en la mañana de hoy? El asunto es que nosotros oramos: Señor, auméntame la plata. Señor, auméntame los carros. Auméntame las propiedades. Auméntame la salud. Vea, se está prendiendo el culto. Oramos: Señor, auméntame la comida. Esa es una de mis oraciones. Señor, auméntame las idas a rodicio. Auméntame las invitadas de mi esposa al restaurante. Voy a dejarlo hasta allí, mis hermanos. Oramos que nos aumente todo. ¿Y dónde dejamos la fe? Sí, Señor. ¿Y dónde dejamos lo que es indispensable para agradar a Dios? Le voy a decir algo. Si usted no tiene plata, usted puede agradar a Dios. Si usted no tiene salud, usted puede agradar a Dios. Si usted no tiene propiedades, usted puede agradar a Dios. Si usted siente que no tiene bienestar, aún usted puede agradar a Dios. Pero sin fe, usted no puede agradar a Dios. Es imposible. Oramos que nos aumenten todo. ¿Y hace cuánto no oramos a Dios que nos aumente la fe? Por eso Dios nos trajo en la mañana de hoy. Además, hay un desarrollo doctrinal del apóstol Pablo acerca de la necesidad de crecer en la fe. Acompáñenme a 2 Corintios, capítulo 10, versículo 15. Estoy iniciando a tener ganas de predicar. 2 Corintios 10, 15. ¿Ya lo tiene? 2 Corintios, el asunto es que no tengo aquí hora. 12 y 18. 2 Corintios, aleluya, 10, 15, ¿estamos allí? Léalo conmigo. Dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajo ajeno, sino que esperamos que conforme que crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Ahora 2 Tesalonicenses 1:3, por favor. Dios me está hablando. 2 Tesalonicenses 1:3. ¿Estamos allí? Gloria a Dios. Dice 2 Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, ¿qué pasa? Va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pablo lo desarrolla doctrinalmente. La fe debe crecer. Dígale al que está a su lado: tu fe debe crecer. Es más, señálelo así proféticamente y dígale: Dios te trajo hoy para que tu fe crezca. Y quiero hacerle una ilustración personal. Yo no vine a hablarle de algo que yo no sé, ni de algo que yo no entiendo ni he vivido. Hace algunos años,
Bueno, le pongo en contexto, yo nací en una familia cristiana, gracias a Dios nunca me aparté del evangelio, mis padres se separaron, entonces mi familia quedó dividida, ellos se apartaron del Señor. Estamos trabajando y orando y creyendo que Dios restablece sus vidas en el reino. Pero le hablo de un tiempo en el que yo estaba en la iglesia y mi mamá ya estaba apartada. Yo iba a la iglesia y yo predicaba, recibe poder, y oraba y fuego y todo lo que usted sabe. Y un día mi mamá, apartada, me dice, Pipe, a mí en la casa me dicen Pipe, en Cartagena, sí, Pipe, tú sabes fulana, la amiga mía, está enferma, está muy grave. Ella quiere que tú vayas a orar por ella para que Dios la sane. O sea, escuche eso. Esa mujer tenía fe para ser sanada. Dios iba a honrar su fe. Si yo iba a orar por ella, no por mí, sino por la fe en el Señor, Dios la iba a sanar. Pero mire cuál fue la respuesta del predicador. Yo le dije a mi mamá, mami, no. Lo que pasa es que yo no tengo fe. Wow, yo oí, no puedo creer que yo haya dicho eso. Fui sincero, pero no puedo creer la condición en la que yo estaba. Y lo peor de todo es que mi mamá apartada del evangelio me dice que ¿qué? Está bien grave, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo casi danzo y todo con eso que me dijo mi mamá y me dio mis dos ¿Sabe qué hice yo? Yo dije, esto no me vuelve a pasar. Exacto, me fui a mi altar personal. Señor, auméntame la fe. Señor, auméntame la fe. Señor, auméntame la fe. Dios te ha traído hoy para que tu fe sea aumentada. Dios tiene cosas enormes para tu vida. Y hoy vas a salir de aquí con la fe para alcanzarla. ¿Puedes creerlo? ¿Te atreves a creerlo? Fuerte a Jesucristo el aplauso. Aleluya. Entonces, aquí no se acaba esto, en juego largo y desquite. En otra ocasión, ya más adelante, llega mi mamá otra vez. Yo no sé si más nunca me dijo nada por esa desfachatez con la que yo salí, que no tenía fe. Pero un día volvió donde mí y me dijo, Pipe, ¿tú te acuerdas de Liduvina? Sí, mami, yo me acuerdo. Bueno, la hija de ella ha perdido 5 partos. Ya ella tiene una edad mayor. Tiene algún problema en el útero, porque ella queda embarazada, pero siempre pierde el bebé en el primer trimestre. Y los médicos le dicen, no sigas quedando embarazada porque pones en riesgo tu salud, no puedes tener hijos. Y ella acaba de quedar embarazada y tiene miedo. Y me preguntó así, yo no sé, como un poco incrédula, ¿tú irías a orar por ella? Y yo le dije, me acomodé la corbata y le dije, vamos mami, Dios la va a sanar. Yo nunca había orado por una mujer que no podía tener hijos. Era mi primera vez, así que tampoco fui hinchado. Fui más, Señor, ayúdame, sálvala, Padre. Y siendo un clamor de 6 horas en el camino. Cuando llegué, entré al cuarto con mi mamá y estaba ahí también la señora, la mamá de la mujer. Y estaba acostada, había una mezcla de sentimientos, de emoción en su rostro. Estaba contenta porque por fin quedó embarazada otra vez, pero tenía miedo de perder otra vez. Yo simplemente puse mi mano. Yo creo a la Biblia. Tu palabra dice, pon la mano y sanará. Yo pongo la mano, sanarla es tu responsabilidad. Sé sanada en el nombre de Jesús. La bebé tiene 12, 15 años hoy, no sé, pero Dios hizo el milagro y ella pudo tener su bebé. Pero tuvo que llegar un tiempo de reconocer que necesitaba aumentar mi fe. ¿Dice amén, hermano? Ahora yo quiero preguntar otra vez, ¿cuántos quieren que su fe crezca hoy?
Gloria a Dios, ya estamos entrando en el fuego del culto. Quiero darte 3 razones. Primero quiero emocionarte más todavía. Darte 3 razones por las cuales tú debes trabajar tu fe para que crezca. Tú hoy vas a salir con una mayor medida de fe. Pero cada día debes buscar tener una mayor medida todavía. ¿Por qué debemos trabajar la fe? Número uno, alguien que lea por favor Hebreos 11:6. No cierre esa página, se me perdió aquí. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonador de los que buscan. Amén. Esta es la primera razón por la cual hay que trabajar nuestra fe para que crezca. Primero, porque sin ella no puedes agradar a Dios. Yo me acuerdo cuando mi esposa no era mi esposa, ni mi novia, sino mi interés amoroso. Yo vi que la Biblia de ella estaba un poco ya para pensionarse. Y sí, y ella era muy tímida, ya todos se han dado cuenta de la obra que Dios ha hecho en su vida. Era muy tímida y yo no sabía cómo decirle qué Biblia quería, pero me las ingenié con Katy, que agradezco toda el celestinismo que ellos representaron para mí, y averiguamos qué Biblia era la que quería. Entonces yo fui. Yo no pregunté cuánto costaba, yo puse la tarjeta por fe y no me diga. Y la pagamos y se la regalé, y bueno, eso alegró mucho su vida. Pensionó la otra Biblia y ya empezó a trabajar con la nueva. Pero fíjese lo que yo hice. Yo busqué qué quería mi esposa, que hoy es mi esposa. Yo busqué qué quería ella, qué era lo que ella tenía en su corazón, qué podía hacer yo para agradarla a ella. Y lo hice porque la amaba y la amo, y todavía hay que hacerlo siempre, todos los días. Y si yo me pongo a preguntarle a cada uno, a Marquito, a Ismael, al pastor Antonio, a cada uno me pusiera a preguntar, tendrían historias parecidas a la mía. Yo procuré saber esto, hice aquello. Es más, les estoy a las mujeres haciendo recordar todas esas estrategias que usaron sus esposos con ustedes, y que hoy les exhorto de parte del Señor a que lo sigan haciendo. Sé que las mujeres iban a disparar aquí en fe. Lo hacemos porque queremos agradar a nuestras esposas. De hecho, eso es bíblico. Ya la mujer no se debe al marido. Ya la mujer no se debe a ella, se debe a su marido. Y el marido ya no se debe a él, se debe a su esposa. Entonces hacemos lo que mutuamente le agrada al otro. Bueno, a Dios lo que le agrada es la fe. Por eso hay que buscar crecer en fe en primer lugar, porque esto es lo que le agrada a Dios. En segundo lugar, Mateo 6:34 dice, porque el día de mañana trae su propio afán. Baste a cada día su propio mal. Oiga eso que dijo. Jesús fue el que lo dijo. Dijo que cada día trae su propio mal, trae su propio afán, trae su propio reto. Lo que te estoy diciendo, hermano, es que estoy contento contigo porque hayas vencido los retos del día de ayer, pero ahora hay que vencer los de hoy. Estoy contento contigo porque estás venciendo los retos de hoy, pero mañana va a haber más retos y vas a necesitar una fe superior para vencer los retos de mañana. ¿Me estás siguiendo, amado hermano? Entonces, ¿por qué hacer crecer la fe? Número uno, porque eso es lo que a Dios le agrada. Número dos, porque la necesitamos cada día para vencer los retos que nos presenta el día, por supuesto. Y en tercer lugar, acompáñenme ahí al versículo 32. ¿Dónde estamos? Hebreos 11. Hebreos 11, 32. Y en tercer lugar, por esto que dice Hebreos 11, 32 al 33. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de José Osorio, de Lilian, así como de Samuel y de los profetas, que mire lo que hicieron. Por fe conquistaron reinos
hicieron justicia. Pero mire la siguiente expresión: alcanzaron. Alcanzaron. Yo quiero que usted mire esa palabra. Cuando nosotros no alcanzamos algo, usamos una herramienta. Yo te dije, hoy te voy a dar una herramienta para alcanzar cualquier cosa. Cuando nosotros no alcanzamos algo, buscamos, bueno, las mujeres, no es que los hombres no hagamos aseo, es que la única que se ponen a ver el polvo que está allá en la esquina son las mujeres. No, bueno, no todas, pero en general. Pero mi esposa sí, que es la mujer con la que yo vivo. Gloria a Dios. Exacto, exacto. Pero yo le aseguro que usted se pone de pie y no alcanza. Necesita la escoba o el dispositivo ese que es redondo que usted coloca así y lo limpia para poder alcanzar esa mugre. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? No alcanzamos algo, sobre todo si somos chiquiticos, y procuramos tener una herramienta para alcanzar. Bueno, yo quiero decirte que hay cosas que la plata no alcanza. Hay cosas que la mermelada, no sé cómo decirlo mejor, que la palanca política no alcanza. Hay cosas que la influencia, gracias, amado, no alcanza. Pero no hay nada que la fe no pueda alcanzar. Esas son las 3 razones por las cuales tú debes procurar que tu fe crezca. Primero, porque eso es lo que agrada a Dios. Segundo, porque cada día tiene sus propios retos y hay que enfrentarlos con mayor fe. Y tercero, porque por medio de la fe podemos alcanzar cualquier cosa. Yo he venido a hablarle hoy a un pueblo de Dios que vino a alcanzar cosas esta mañana y que Dios le entrega hoy una medida de fe mayor y suficiente para alcanzarlas. ¿Te atreves a creerlo, amado hermano? Vamos a dar un aplauso a Jesucristo. Me quedan 18 minutos. Vamos a administrarlos correctamente. Gracias, amado. Bueno, aquí en transmisión, para hacerlo público, me están ofrendando 30 minutos para seguir predicando. Gloria a Dios. Ahora sí, entrando en el mensaje. Ahora sí voy a empezar a predicar. Y de hecho, esta es como la introducción de mensaje, lo que voy a decir ahora. Ojo, yo le dije que vine a soltar un rema. Todavía no se lo he soltado, pero estoy que me lo suelto. Pero antes quiero decirle esto. Ok, ya vimos qué es la fe. Yo lo defino así: la fe es la moneda del reino. La fe es el depósito que libera la transacción del cielo. Vimos que no es la fe. La fe no es que no me puedo bañar viernes 13 porque sale no sé qué cosa. Eso no es fe. Ahora, vimos que la Biblia nos muestra que la fe tiene medidas, tiene niveles, tiene dimensiones. Ahora, también hemos dicho algo importante. Si la fe tiene medidas, niveles, dimensiones, debemos procurar ¿cuáles? Las mayores. Y si tenemos fe, ¿cuántos tienen fe aquí? Debemos procurar entonces que nuestra fe crezca. Ahora también le di las razones por las que hay que aumentar nuestra fe, las 3 que acabo de mencionar, pero ahora quiero decirte cómo crecer en la fe. ¿Todos están atentos? Este todavía no es el rema, pero lo necesita para que podamos llegar hasta el punto donde Dios nos quiere llevar. Quiero responder a la pregunta, ¿cómo crecer en la fe? Acompáñenme a Marcos 4:40. Marcos 4:40. ¿Estamos aquí, hermanos? Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Dios, yo estoy sintiendo a Dios ahora, hermano. Dios está preparando la atmósfera. Va a hacer algo con tu vida. ¿Tú te atreves a creerlo? Marcos 4:40, ¿estamos allí? Gloria a Dios. Ok. Y les dijo, ¿qué les dijo?
¿Por qué estáis así amedrentados? Y luego dijo, ¿por qué? ¿Cómo? No tenéis fe. No tenéis fe. O sea que esa fe, si usted la pone con un número, ¿cuál sería? 0. Una persona puede tener 0 fe. Yo sé que no es usted, por favor. Usted está aquí lleno de fe. Voy a repetirlo. Yo sé que no es usted, por supuesto. Usted está aquí lleno de fe. Dios va a liberar algo sobre tu vida hoy. Ahora, pero una persona puede tener 0 fe. 0 fe. O, ojo a esto, podemos tener fe, pero en algún área de nuestra vida tener 0 fe. Yo conozco muchos cristianos, y usted los conoce, tienen fe para predicar de una manera tremenda. Tienen fe para sanar a los enfermos. Tienen fe para echar fuera a los demonios. Pero todavía viven alcanzados cada mes. No tienen fe para liberar sus finanzas. Entonces tienen toda la fe para sanar, toda la fe para liberar, pero tienen 0 fe en las finanzas. ¿Sí me siguió eso, hermano? Entonces una persona puede tener 0 fe, o también podemos nosotros tener en un área específica 0 fe. Eso es lo que Jesús le dijo a ellos. ¿Cómo no tenéis fe? Su fe está en 0. Luego, Romanos 10:17. Acompáñenme. 10:17. Les estoy diciendo cómo hacemos entonces para crecer en fe. Romanos 10:17. Dios está en este lugar. Romanos 10:17. ¿Estamos allí? Ok, primero tenemos a alguien, podemos ser nosotros, que no tiene fe en algo o que no tiene fe en nada, tiene 0 fe. Y luego, mire lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa palabra es, ese verbo, enfóquese allí. La fe es. Podemos cambiarlo por otro verbo que quiere decir exactamente lo mismo, pero nos va a abrir el panorama de ese texto. Es el verbo existir. Lo podemos leer así. Así que la fe existe por el oír la palabra. Aleluya. Ya vamos entrando, me va siguiendo. Una persona puede tener 0 fe, pero en el momento en que escucha la palabra, la fe existe, es creada en su vida. Eso es lo que Dios está haciendo ahora contigo. Escuchar la palabra, escuchar lo que Dios ha hecho, escuchar el evangelio, hace que lo que tenía 0 fe exista ahora. Eso fue lo que vimos en Hebreos 11:3. De modo que lo que no se ve, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ok. De lo que no se veía, gracias. Ok, entonces una persona puede tener 0 fe. Y cuando escucha la palabra, allí la fe en ella existe. Empieza a existir. Es creada la fe por la palabra de Dios. Pero es una fe recién nacida. Es una fe bebecita. Dígale al que está a su lado, fe bebecita. Es una fe pequeña. Es una fe que acaba de nacer. Oiga, no podemos alcanzar cosas gigantes con una fe que acaba de nacer. ¿Cierto que sí? Ustedes son ministros. Estoy aquí, la mayoría son ministros. Usted hoy, lo que es hoy, ¿usted lo hubiese pensado hace 5 años? ¿Hace 10 años? Usted tenía que hacer crecer la fe que usted tenía, esa fe que acababa de nacer. Ok, primero 0 fe, luego la fe es creada ¿por qué? ¿Por qué cosa? Por oír la palabra de Dios. Y ahora esta fe que acaba de crear la palabra de Dios debe ser procesada. Acompáñenme a 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1. ¿Estamos allí? ¿Cómo entonces, si la fe es creada por la palabra de Dios, cada vez que escuchamos la palabra de Dios empieza a existir nueva fe dentro de nosotros? Pero ¿cómo hacemos para que esa fe ahora
sea procesada. Procesar quiere decir afirmarla, hacerla crecer, que tome forma. ¿Cómo lo hacemos? De pronto esto no le va a gustar. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas ¿qué? Pruebas. Porque sometida a ¿qué? A prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Ahora nuestra fe, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Entendió eso, amado hermano? La fe primero puede no existir, luego existe por la palabra de Dios, pero Dios procesa nuestra fe por medio de las pruebas. Quiero saber cuántos aquí han tenido pruebas. Hermano, no le creo que no me diga amén con más entusiasmo. Yo pensé que iban a ay, amén. ¿Cuántos aquí han tenido pruebas? ¿Puedo hacer otra pregunta más práctica? ¿Cuántos ahora están en una prueba? Ok, ya entiendes el propósito. Tú tienes fe dentro de ti, que fue creada por la palabra de Dios. Y ahora esta prueba tiene el propósito de que tu fe tome forma, de que tu fe crezca, de que tu fe madure. Pero aquí no termina. Ahora vamos a llegar a la fe perfecta. Santiago capítulo 2, por favor. Quédese ahí en Santiago capítulo 2 y ya le voy a decir qué versículo leo. Le dije que una persona puede tener cero fe y luego es creada la fe en ella por la palabra de Dios. Esa es la naturaleza de la palabra, crear cosas. Luego esta fe debe ser procesada para que tome forma, para que crezca, y esto solamente Dios ha diseñado que sea por medio de las pruebas. Pero ahora, mire que todos me dijeron amén cuando pregunté si usted ha pasado por prueba. Su fe ha sido formada, su fe ha tomado una mejor forma. La fe que usted adquirió ya no es una fe bebé, ahora ha tenido un proceso. Sin embargo, usted hay cosas que no ha alcanzado todavía, ¿cierto? Hay cosas que sigue esperando. Pero ¿por qué? Si su fe ya ha tomado forma, porque ahora su fe debe pasar de fe procesada a fe perfecta. Pregúnteme cómo. Versículo 22 de Santiago capítulo 2 dice: ¿no veis que la fe actuó juntamente con qué? Con sus obras, y que la fe, ¿qué dice? Se perfeccionó por las obras. Amado querido, perfeccionar quiere decir que logra su objetivo, que se completa, que se hace visible, que se manifiesta. Lo que la Biblia está diciendo, que tú puedes tener una fe muy grande, que tú puedes tener una fe muy procesada si has tenido muchas pruebas, que tu fe puede tener una forma bien definida, pero no alcanzará mucho, no será perfecta hasta que no actúes por la fe. Eso es lo que nos aleja a nosotros de nuestro milagro, que no actuamos en la fe, que no nos atrevemos. Decimos, sí, yo creo, yo tengo fe. Los demonios también creen y tiemblan, ¿cierto que sí? Yo creo, ok, perfecto, ya hemos avanzado y estoy en una prueba, perfecto, estamos avanzando. Ahora tienes que llegar a la fe perfecta, y eso ya depende de ti. Actuar en fe. ¿Me va siguiendo, amado hermano? Le voy a poner un ejemplo porque se me acaba el tiempo. Primer libro de Reyes, capítulo 17, nos habla de la viuda de Sarepta. Le voy a mostrar los 4 puntos que hemos visto acerca del crecimiento de la fe en esta mujer. Elías está en el hotel que se llamaba Arroyo de Querit. Si usted alguna vez va a ver un hotel, puede ponerle Arroyo de Querit. Amén. Y en un momento le dijeron al recepcionista, a Elías, le dijo: señor don Elías, queremos anunciarle que
su reserva acaba el día de hoy. Ya mañana tenemos a unos jugadores de la selección que vienen a jugar, entonces no podemos seguirle dando la habitación. ¿Cómo así? Y Dios le habló y le dijo: Elías, ve a Sarepta de Sidón, que yo he dado orden a una viuda que te sustente. Perfecto. Fue al segundo hotel, usted le puede poner viuda de Sarepta. Llegó a donde las viudas, había un lugar allí, y él empezó a ver cuál podía ser. No sabía. Recuerde que todo el mundo está pasando hambre y sed. Van 6 meses de sequía. No hay agua, no hay comida, no hay nada. Y él dijo: yo voy a tirar un varillazo. ¿Cuántos aquí a veces tiran varillazo? ¿Por qué se ríe tanto, hermano? Yo voy a tirar porque Dios le está hablando. ¡Ja! Vamos a darle un aplauso a Jesús. Elías dijo: yo voy a tirar un varillazo. Dios me mandó aquí que pidiera comida, pero primero voy a pedir agua para ver. Y vio a una, bueno, de pronto es esta, la llamó y le dijo: pss, pss, señora viuda, ¿te tendrá un poquito de agua por ahí? La viuda se lo queda mirando. ¿Quién no va a conocer que él es el profeta Elías y todo el mundo lo está buscando? Se lo queda mirando. ¿Qué vienes a hablar tú? Ahora sí, por tu culpa es que no hay agua aquí. Tú fuiste el que dijiste: aquí no va a llover hasta que a mí me dé la gana de hablar. Sin embargo, la viuda dijo: bueno, ¿sabes? A mí me queda un chorrito de agua, te la voy a traer. Le trajo agua y Elías dijo: voy coronando, voy a tirar el segundo varillazo. Dígale al que está a su lado: segundo varillazo. Elías, cuando se tome el agua, haga conmigo, cuando se toma su vasito de agua, le dice: pero no me hará daño así el agua, así como, así sin arepa. ¿No tendrás algo por ahí de comer? Y la viuda se lo queda viendo. Ay. Lo que va a decir lo va a decir con dolor y con rabia. Piensa en la viuda. La viuda le echa la culpa a Elías. Y ya está en la última, ya no tiene nada. Quién sabe hace cuánto tiempo venían comiendo una vez al día o una vez cada 2 días. Y eso poquito. Y le dijo al profeta Elías: Señor don profeta Elías, no quiero sonar agresiva, pero quiero recordarte que por tu culpa no hay nada que comer. Y en mi casa nada más queda un puñado de harina y un chorrito de aceite. Haga así la mano. Eso es lo que ella tenía de harina. Dígame cuántas arepas salen de ahí. Hermano, y ella tenía, yo no sé, fe no era. Ya vamos a ver por qué. Porque si salen 2 arepas de ahí, serán del grosor de una hoja. Y podemos echarnos fresco con la arepa esa. ¿Cuántas onzas, amado Tito? 2 onzas. 2 onzas, hermano, y eso apretando duro. Eso era lo que tenía ella de harina. Y como la harina se hace con aceite, si no se pega eso, y el agua ya estaba a la mitad porque le dio la otra mitad de Elías. Dijo: y me queda un chorrito de aceite. ¿Usted alguna vez dijo: anda, se me olvidó comprar aceite? Y cogió el aceite a ver qué había y lo volteó todo para ver qué salía. Y salía un hilito así. Y cuando caía en el sartén sonaba tss, empezaba a burbujear el aceite. Y dije: rápido, pon la arepa que se va a quemar, se va a secar el aceite. Y pone la arepa y psh. Eso era lo que tenía la viuda. Media tapita de aceite era lo que tenía la viuda. Pero mire lo que ella le dijo al profeta: tengo un puñado de harina, tengo media tapita de aceite, pero te voy a dejar algo claro. Voy a sacar 2 arepas. No importa lo delgada que sea, voy a sacar 2 arepas. Una para mí, exacto, dietética, y una para mi hijo. Ya le estaba diciendo que no le iba a dar nada. Una para mí y una para mi hijo.
y nos vamos a morir, porque ya aquí no hay más nada. Eso lo dice la Biblia. Así como yo le estoy diciendo unas palabras más elegantes que las que yo uso, pero es esa misma historia. ¿Cuánta fe tenía esa mujer ahí? Dijo, me la voy a comer y me voy a morir. ¿Cuánta fe tenía? Cero fe. Tenía fe nula. Está donde empezamos, ¿cierto que sí? ¿Y sabe qué hizo Elías cuando ella manifestó que no tenía fe? Le dio una palabra. Yo vine a darte hoy una palabra de Dios para que la fe exista y crezca y logre en tu vida lo que no has podido lograr. Elías le dijo, ve y haz como has dicho. Pero la palabra viene con un reto siempre. Pero hazme a mí. Eso Elías de pronto lo dijo con un poquito de miedo, porque ya le había dicho que para él nada. Pero hazme a mí primero una torta cocida. Eso que ha dicho, pero me vas a hacer a mí primero, porque así ha dicho Jehová. Levanta tu mano. Porque así ha dicho Jehová: la harina de la tinaja no escaseará, el aceite de la vasija no disminuirá, hasta que Jehová haga llover sobre la tierra. Esta mujer escuchó esa palabra que usted acaba de escuchar ahora, y ¿sabe qué pasó? La fe existió en ella. Fue creada por la palabra de Dios. Entonces ella fue y empezó a hacer sus arepas. Y de verdad, Dios es poderoso. Dios puede aquí. Imagínate, yo voy a poner, si voy a seguir comiendo arepa, voy a poner unas empanadas de pollo yo aquí todos los días para darle a los siervos de Dios, hermano Tito, y para vender y ganar plata. Empezó a existir la fe dentro de ella. Pero mire esta prueba. Yo estoy seguro que esa mujer pasó esta prueba. Luego que no tenía fe y que después la fe fue creada en ella, tenía que pasar una prueba para que su fe tomara forma. ¿Sí se acuerda de eso? Primera de Pedro lo dice. Ella empezó a hacer la arepa. Bueno, más poquito, porque hay poquito. Empezó a amasar ahí. Imagínense, un puñado. Amasaba con una sola mano. Exacto, no podía hacer mucho. Y después le dice, mira tú, Samuel Sebastián, tráeme el agua. Y le trae el agua a Samuel Sebastián. Y viene Samuel Sebastián y le dice, él se llama Samuel Sebastián, por eso estoy usando su nombre. Él es mi amigo, porque sé que no se va a molestar. Samuel Sebastián le trae el agua y ve a la mamá fajá haciendo la arepa. Mire la prueba. Ve a la mamá fajá haciendo la arepa. Y viene Samuel y le dice, mami, ya vas a hacer la arepa que me dijiste. Tengo hambre, ya me la vas a dar. En ese momento la viuda dijo, ¿yo qué estoy haciendo? Le voy a dar la arepa al Elías ese que por culpa de él es que no está lloviendo aquí. Y el peladito brincando. Usted ha visto a Samuel así igualito. El peladito brincando. Ya viene la arepa. Ese fue el momento de la prueba de esa viuda. Cuando sabía que tenía que dejar por un momento a su hijo sin comida. Y el hijo empezó a pedírsela. ¿Usted cree que no se la pidió el hijo? Usted no se la montaría a su mamá si la ve amasando unas arepas. Él empezó a pedírsela y esto probó a la mamá. Y ella empezó a pensar, oye, ¿y si le doy media arepa al profeta? De pronto medio milagro también me va a sostener. Y el peladito fajado y ella haciendo la arepa y no sabía qué pensar, hasta que un momento dijo, no. Dios habló y Dios no es embustero. Dígale al que está a su lado, Dios no es embustero. Así que si yo le doy esto hoy al profeta, Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer. Entonces ella cogió su arepa y Samuel Sebastián pensaba que, y puso la mano, y para donde la mamá siguió derecho. Y el peladito empieza a llorar, mami, mi arepa. Y ella corriendo fue donde el profeta y le dijo, mira, antes que me arrepienta, coge tu arepa. Ahí, cuando dio la arepa, su fe fue perfecta. Hemos entendido el caso.
Podemos no tener fe para algo. Dios tiene grandes cosas para ti. Quizás no tenemos la fe para eso. Escuchar la palabra de Dios la va a crear. La prueba que has estado pasando la han perfeccionado, le han dado forma, la han hecho madura. Pero hasta el día que tú decidas dar la arepa, tu fe va a ser perfecta. Dígale al que está a su lado, entrega esa arepa ya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ok, ahora sí quiero entregarte lo que Dios me dio hoy para darte a ti en esta mañana. Llegamos al punto de quiebre. Ya casi. No se me apure, hermano. Ya casi no se acabó el culto. Ya casi. Pero ya aquí te voy a dar lo que Dios me habló a mí y me dijo. Llegamos al punto de quiebre. Estamos emocionados con la palabra. Estamos contentos porque, bueno, Dios está probando mi fe. Vamos a salir de esta. Pero ¿por qué no pasamos? ¿Por qué, hermano? No pasamos de la fe procesada a la fe perfecta. ¿Por qué nos detenemos de hacer lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Usted se ha preguntado? Yo sé que Dios le ha hablado a usted muchas veces y le ha dicho, entrega esto. Y usted no lo ha hecho, porque yo también lo he hecho algunas veces. Yo sé que Dios le ha dicho a usted. En un momento, hermano, yo estaba pasando un momento duro y no tenía comida. Y llegó la provisión de Dios, me dieron una compra. Llegó la provisión de Dios, Dios sí es fiel. Y escucho a Dios que me dice, dásela a ella. Y dije, Señor, pero espérate, yo te estaba orando por una compra y aquí la tengo. Repíteme a ver si te escuché bien. Dásela a ella. Como por 5 minutos yo estaba peleando si será Dios, si no será Dios. Y por último yo dije, bueno, igual más bienaventurado de dar que recibir, se las entregué. Pero no siempre he hecho eso. A veces me quedo con la semilla y me he quedado. Ya no hago eso, ya crecí. Y yo sé que usted también lo ha hecho. Y usted se ha perdido de muchas bendiciones de Dios. Y usted no ha alcanzado muchos milagros de Dios porque no ha llegado a la fe perfecta. Esto es lo que yo quiero desenredar hoy para ti. ¿Por qué no pasamos de la fe procesada, que todos hemos dicho que hemos sido procesados? ¿Por qué no pasamos a la fe perfecta? Hebreos 11:3, donde iniciamos. Hebreos 11:3. Solamente hay que leer las 4 primeras palabras de ese versículo. Hebreo, ¿qué hora es? Estoy pasado ya 8 minutos, pero ustedes me sembraron 30, me dijeron. Bueno, Hebreos 11:3. ¿Estamos allí? 3:03. Hebreos 11:3. Las 4 primeras palabras, léala conmigo fuerte. Por la fe entendemos. Por la fe entendemos. Hace algún tiempo, hermano, mire lo que le voy a decir. Le voy a contar algo personal. Pero fue de donde nació todo esto. Yo no sabía todo esto. Dios me lo enseñó. Hace unos meses yo estaba pasando un momento muy duro. Hermano, muy duro. Yo nunca había pasado un momento así en mi vida. Y cuando le digo que era muy duro, era la viuda de Sarepta. ¿Cómo? Como la viuda. Un momento muy duro. Pero yo le agradezco a Dios por ese momento. Porque conocí a Dios. Conocí de Dios. Fui enseñado por el Señor. No tenía trabajo. Entonces, bueno, no tenía trabajo secular. Pero la Biblia dice, hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. Yo trabajo con el Señor. Así que yo dije, bueno, si mi trabajo es el Señor, voy a ponerme unos horarios de oración, unos horarios de estudio.
Y yo me tomé en serio eso, hermano. Yo cumplía mis horas diarias de trabajo con el Señor. Muy lindo, muy lindo. Un día estaba encerrado, esto es lo que le quiero decir. Estaba orando y de hecho estaba orándole a Dios para que me diera más fe. Como yo sé que la fe es por el oír la palabra, yo leía, yo oraba y meditaba. Oraba y meditaba. Eso crea la fe dentro de mí. Y llegué a este versículo y vi: por la fe entendemos. Entonces empecé a meditarlo en mí. Por la fe Bárcenas entiende. Por la fe Bárcenas entiende. ¿Qué entiendo, Señor? Y ahí fue donde Dios me habló en este texto. Por la fe entendemos. ¿Cómo es posible entender por la fe? Hermanos, hemos pensado siempre que las cosas de Dios no se pueden entender. Yo mucho tiempo lo pensé así. No puedo entender lo que Dios está haciendo. Y hasta cierto punto esto es verdad. La Biblia dice que desconocemos cómo Dios hace crecer el bebé dentro de la mamá, ¿verdad? No lo vemos, pero entendemos lo que está pasando allí. Deuteronomio 29:29 dice ciertamente que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Es verdad que hay cosas de Dios que no las vamos a entender, porque son de Él, porque son secretas. Pero esto no quiere decir que creerle a Dios significa apagar el entendimiento, tirarnos así que sin entender nada. No, creerle a Dios no significa apagar el entendimiento. Más bien, la fe nos habilita no solamente para alcanzar el propósito de Dios, sino también para entenderlo. Dios te va a llevar a alcanzar el propósito de Dios. Voy a repetirlo: Dios te va a llevar a alcanzar el propósito para tu vida, para tu casa. Pero primero tienes que entenderlo. ¿Me estás siguiendo, amado hermano? Lo que sí no podemos hacer es actuar por la fe y hacer que nuestra fe sea perfecta sin entender el propósito de Dios. Présteme atención. Si se pierde una palabrita, podemos perdernos del rema del mensaje. Y no podemos hacer lo que dice el versículo 3. Por la fe entendemos. No podemos entender por la fe, oiga, si seguimos usando la lógica humana. Y entendí que no alcanzamos las promesas ni los milagros de Dios porque no trabajamos en perfeccionar nuestra fe. ¿Me está siguiendo hasta aquí, hermano? No trabajamos en perfeccionar nuestra fe y no llegamos a tener una fe perfecta porque no entendemos por la fe. No llegamos a tener una fe perfecta, escúchame esto, porque seguimos midiendo el área de nuestra casa con cinta métrica e ignoramos el ensanchamiento de estaca que Dios ha ordenado desde el cielo. No llegamos a tener una fe perfecta porque seguimos midiendo nuestro patrimonio con los extractos bancarios e ignoramos que si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? No llegamos a tener una fe perfecta porque seguimos calificando nuestra posición como la ubicación geográfica, cuando tu verdadera posición son los lugares celestiales juntamente con Cristo. No llegamos a tener una fe perfecta porque seguimos identificando nuestra salud con el dictamen médico, cuando por su llaga ya hemos sido sanados. No llegamos a tener una fe perfecta porque seguimos viendo a nuestros familiares como perdidos sin remedio, cuando ya Dios ha declarado una palabra de salvación y restauración familiar. No llegamos a tener una fe perfecta porque seguimos desesperados buscando puertas que tocar, cuando ya Dios te ha entregado una llave que abre lo que nadie puede cerrar. No alcanzamos la fe perfecta porque seguimos preocupando por cuánto me va a costar el camino, por qué me voy a encontrar en el camino, cuando el dueño del camino es tu papá. Ya le voy a soltar el rema. Este no es el rema, ya el pre-rema. Ya le voy a soltar el rema. Tremendo. Necesitamos entonces entender por la fe. Y todo lo que acabo de decir se resume en que
No podemos entender por la fe usando la lógica humana. Eso está claro. La lógica es la disciplina que estudia los principios del razonamiento. Es decir, no podemos seguir razonando con el pensamiento humano. No logramos tener la fe perfecta, que es la que nos va a soltar todas las cosas de Dios. ¿Dice amén? No logramos tenerla porque seguimos midiendo las cosas con nuestra lógica humana, con nuestro razonamiento, con nuestras limitaciones. Y para pasar a la fe perfecta, que implica actuar, que implica hacer algo, que implica entregar la arepa al profeta, necesitamos soltar la lógica humana y agarrar la lógica de la fe. Pero ¿cuál es la lógica de la fe? Pregúnteme, ¿cuál es la lógica? Aquí te suelto el rema, levanta tu mano y prepárate para recibirlo. La lógica humana procura medir todo de acuerdo a las limitaciones, pero la lógica de la fe es: para Dios no hay nada imposible. Eso es lo que sostiene nuestra fe, eso es lo que sostiene lo que creemos. Y ahora te voy a decir algo más importante, hermano. Si tú mantienes esta lógica y puedes empezar a entender por la fe, te vas a dar cuenta no solo que para Dios no hay imposible, sino que para Dios tu provisión no es imposible. Para Dios tu sanidad no es imposible. Para Dios tu restauración no es imposible. Para Dios ese contrato no es imposible. Para Dios tu proceso legal no es imposible. Para Dios no hay conversión imposible. Para Dios no hay liberación imposible. Para Dios no hay milagro imposible. Así podemos entender el plan de Dios, así podemos entrar en el plan de Dios, así podemos alcanzar las promesas de Dios si empezamos a pensar con la lógica de la fe, que es que para Dios no existe algo imposible. Ya voy a terminar. Quiero decirte qué va a pasar ahora con tu vida. Tú solo tienes que creerlo, pero te lo voy a decir. Ahora que empieces a usar la lógica de la fe, recuérdeme cuál es la lógica de la fe. Exactamente, ya lo tiene. Ya lo tiene. Ahora que usted empiece a usar esa lógica en su vida, número uno, tu fe se va a hacer perfecta. ¿Crees esto? Dice la Biblia que la fe se perfeccionó por las obras cuando actuó juntamente con ellas. Ahora tu fe va a ser perfecta. Número dos, tu creencia. Oye bien esto, por favor. Este es el último rema que te voy a dar hoy. ¿Quieres que te lo dé o te lo doy en otro culto? Tu creencia se va a convertir en una convicción. Te lo voy a explicar. Si me da unos minuticos para explicar. Hebreos 11:1, todos no lo sabemos. La fe es la certeza y la... Ok, pero ¿quieres saber qué significa esto? La convicción. Romanos 11:20, acompáñame. Las primeras palabras. Imagínense, ahora es que yo iba a empezar a predicar apenas. Romanos 11:20. Voy a decir como el pastor, ¿para dónde se fue Ismael? Romanos 11:20. Y la siguiente frase, hermano. Pero tú por la... yo he venido a hablarle a alguien aquí que no va a ser sostenido por cualquier cosa. Va a ser sostenido por la convicción que tiene en el Señor. Dice aquí: pero tú por la fe estás en pie. Segunda a los Corintios 1:24 dice: por la fe estás firme. Segunda a los Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. 4 veces, creo que son 4 veces, en la Biblia aparece que el justo por su fe vivirá. Ahora, escúchalo y llévatelo para tu casa, te lo regalo. Una creencia es algo que tú te encargas de sostener, pero una convicción es algo que te sostiene a ti. Tú trabajas la fe, tú estudias la fe, tú te encargas de sostener la fe, de nutrirla, de leer la palabra para llenarte de fe. Pero cuando tú empiezas a actuar por la fe, es la fe la que te está sosteniendo a ti. Quiero terminar.
casi terminar diciendo esto, Salmo 119, 42. No lo busque, anótelo y yo se lo digo. Está el salmista atravesando una prueba terrible. 119, 42 de Salmo. Y todo el mundo le decía, él dice que se levantó un avergonzador. Y todo el mundo le decía, ¿qué vienes a hablar? Y que pastor, y que cristiano, mira a tu hijo cómo está en la droga. Y lo señalaban. Tú que vienes a hablar y que Dios que prospera, que no sé qué, si tú estás más llevado. Y lo señalaban. Tú que vienes a hablar, si tú no logras esto. Y lo señalaban. ¿A cuántos han señalado aquí? Salmo 119, 42. Él se paró, oiga. Él no estaba sosteniendo una creencia, la convicción no estaba sosteniendo a él. Y él dijo, daré como respuesta a mi avergonzador, que en su palabra yo he confiado. Yo he venido a hablarle a alguien en esta mañana que va a empezar a responderle a su avergonzador. Y le va a decir bien fuerte en esta mañana, yo en su palabra he confiado. ¿Cuántos lo pueden decir? Yo en su palabra he confiado. Yo no sostengo mi fe me sostiene a mí. Y por último, ¿qué va a pasar de ahora en adelante con tu vida? Ahora que uses la lógica de la fe, va a pasar sobre tu vida Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree, eso es lo que va a pasar contigo de ahora en adelante. Ya para ti no existe el imposible, porque ya no vas a pensar con tu lógica, vas a pensar con la lógica de la fe, que es para Dios. Dale un aplauso al Señor. Ponte de pie. Bueno, hermano, esto era lo que yo quería regalarte hoy de parte de Dios.